Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época de faraones, intrigas palaciegas y batallas épicas. Nos sumergiremos en la vida de una de las mujeres más fascinantes de la historia, una líder cuyo nombre aún resuena con poder y misterio, Cleopatra. Pero, ¿quién fue realmente esta reina? ¿Fue solo la seductora que Hollywood nos ha mostrado, o una estratega brillante que luchó por su pueblo hasta el final? Acompáñenme a desentrañar la verdadera historia de la última reina de Egipto. Nuestra historia comienza no en las pirámides, sino en Alejandría, una metrópolis cosmopolita, fundada por Alejandro Magno en Cleopatra, séptima Filópator. Nació en el año 69 a.C. en el seno de la dinastía ptolemaica, una familia de origen griego que había gobernado Egipto durante casi 3 siglos. Aunque gobernaba Egipto, su lengua materna era el griego koiné. Sin embargo, a diferencia de sus ancestros, Cleopatra hizo algo extraordinario. Aprendió el idioma egipcio. Este simple acto le ganó el corazón de su pueblo y demostró desde joven su astucia política. Hablaba al menos 9 idiomas, y era una erudita en matemáticas, filosofía y astronomía. Su mente era tan formidable como su linaje. A los 18 años, tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII, Cleopatra ascendió al trono. Pero no lo hizo sola. Según la tradición, tuvo que casarse y cogobernar con su hermano menor, Ptolomeo XIII, que apenas tenía 10 años. Imaginen la tensión en 2 hermanos, convertidos en esposos y rivales por el poder absoluto. Rápidamente, la corte se llenó de conspiraciones. Los consejeros de su joven hermano, viendo a Cleopatra como una amenaza, la expulsaron de Alejandría. La joven reina no se rindió, huyó a Siria, donde reunió un ejército propio, decidida a reclamar lo que era suyo. Egipto estaba al borde de una guerra civil. Y aquí es donde entra en escena una de las figuras más poderosas del mundo antiguo, Julio César Anel, general romano. Llegó a Egipto persiguiendo a su rival, Pompeyo, a quien acababa de derrotar. Al llegar, se encontró con un país dividido y una oportunidad de oro para expandir la influencia de Roma. Ptolomeo XIII, en un torpe intento de ganarse el favor de César, le presentó la cabeza de Pompeyo. El acto, lejos de complacerlo, enfureció al romano. César, un maestro de la política, decidió quedarse en Alejandría para mediar en el conflicto entre los hermanos, aunque en realidad buscaba asegurar el control de Egipto, el granero del Mediterráneo. Cleopatra sabía que esta era su oportunidad. No podía simplemente marchar hacia el palacio que estaba controlado por su hermano. Necesitaba una audiencia con César, y la necesitaba en secreto. Aquí ocurre uno de los episodios más famosos de su vida. Según la leyenda, ideó un plan audaz. Se hizo envolver en una alfombra, o un saco de lino según otras fuentes, y fue llevada por un sirviente fiel hasta los aposentos privados de César. Cuando desenrollaron la alfombra, apareció ante él una joven reina, desafiante y brillante. César, que tenía 52 años, quedó cautivado no solo por su belleza, sino por su inteligencia, su valentía y su dominio de la situación. Esa noche, se convirtieron en aliados y amantes. Con el apoyo de las legiones de César, Cleopatra recuperó su trono. Su hermano Ptolomeo XIII murió ahogado en el Nilo durante la batalla. Para consolidar su poder y seguir la tradición, Cleopatra se casó con otro de sus hermanos menores, Ptolomeo XIV, pero el verdadero poder residía en ella y en su alianza con Roma. De su relación con César nació un hijo, Cesarión, a quien Cleopatra veía como el futuro heredero de 2 mundos, el egipcio y el romano. Llevó a su hijo a Roma, donde vivió como invitada de César, escandalizando a la conservadora sociedad romana. Para ellos, era una reina exótica y peligrosa. Sus sueños de un imperio conjunto se desvanecieron en los idus de marzo del año 44 a.C., cuando Julio César fue asesinado en el Senado. Una vez más, Cleopatra se encontraba en una posición vulnerable. Regresó a Egipto, y poco después, su hermano esposo, Ptolomeo XIV, murió misteriosamente. ¿Fue veneno? Muchos historiadores creen que Cleopatra no iba a permitir que nadie más se interpusiera en su camino ni en el de su hijo. Nombró a Cesarión, de apenas 3 años, como su cogobernante, asegurando así su linaje. Mientras tanto, en Roma, el poder se dividía entre Octavio, el heredero adoptivo de César, y Marco Antonio, su leal general. Y el destino, una vez más,
llevaría a un poderoso romano a las puertas de Egipto. Marco Antonio, ahora gobernante de las provincias orientales de Roma, necesitaba dinero y recursos para su campaña militar contra los partos. ¿Y quién controlaba la mayor riqueza del Mediterráneo? Cleopatra. La convocó a Tarso, en la actual Turquía, para que respondiera por su supuesta ayuda a los asesinos de César. Cleopatra, experta en primeras impresiones, no acudió como una acusada, sino como una diosa. Navegó por el río Sidno en una barcaza dorada con velas púrpuras y remos de plata. Ella misma iba vestida como la diosa Afrodita, rodeada de sirvientes. Marco Antonio, que se consideraba la encarnación del dios Dionisio, quedó completamente deslumbrado. Al igual que César, cayó bajo el hechizo de su intelecto y carisma. Su encuentro no fue solo un romance apasionado, fue una alianza política estratégica. Pasaron juntos el invierno en Alejandría, un tiempo de festejos y planificación. Tuvieron 3 hijos en los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y más tarde Ptolomeo Filadelfo. Para Marco Antonio, Egipto era una base de operaciones y una fuente inagotable de riqueza. Para Cleopatra o Antonio, era el protector militar que necesitaba para mantener la independencia de Egipto y asegurar el futuro de sus hijos. Juntos, soñaban con un nuevo imperio oriental, gobernado desde Alejandría, rivalizando con el poder de Roma. Celebraron un triunfo en Alejandría, una ceremonia que normalmente solo tenía lugar en Roma, y distribuyeron reinos orientales entre sus hijos, nombrando a Cesarión rey de reyes. En Roma, estas acciones fueron vistas como una traición intolerable. Octavio, un maestro de la propaganda, aprovechó la situación para pintar a Marco Antonio como un títere de una reina extranjera, alguien que había abandonado sus raíces romanas por los lujos decadentes de Oriente. Acusó a Cleopatra de querer conquistar Roma y la declaró enemiga del Estado. La guerra era inevitable. No era una guerra civil entre Octavio y Antonio, sino una guerra de Roma contra Egipto, una guerra contra Cleopatra. El enfrentamiento final tuvo lugar en el año 31 a.C., en la batalla naval de Actium, en la costa de Grecia. La flota de Antonio y Cleopatra, aunque numerosa, era menos ágil que la de Octavio, comandada por el brillante almirante Agripa. En un momento crucial de la batalla, por razones que aún debaten los historiadores, Cleopatra retiró su escuadrón de 60 barcos y huyó de vuelta a Egipto. Marco Antonio, al verla partir, abandonó a sus hombres y la siguió con unos pocos barcos. Sus fuerzas, desmoralizadas y sin líder, se rindieron. La derrota fue total. Octavio los persiguió hasta Alejandría. Marco Antonio, recibiendo la falsa noticia de que Cleopatra había muerto, se quitó la vida arrojándose sobre su propia espada. Moribundo, fue llevado hasta el mausoleo, donde Cleopatra se había refugiado. Murió en sus brazos, en una escena de tragedia digna de Shakespeare. Ahora, Cleopatra estaba sola, a merced de su enemigo. Octavio la capturó, con la intención de llevarla a Roma para exhibirla en su desfile triunfal, encadenada como un trofeo de guerra. Para una reina orgullosa, descendiente de faraones, este era un destino peor que la muerte. El 12 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra, con 39 años, decidió tomar el control de su propio final. La leyenda más famosa, popularizada por Plutarco, cuenta que hizo que le trajeran una cesta de higos donde se ocultaba un áspid, una cobra egipcia. Dejó que la serpiente la mordiera, un símbolo de la realeza divina en Egipto, asegurando así una muerte digna de una reina. Otras teorías sugieren que pudo haber usado un veneno que llevaba en un peine hueco. Sea cual sea el método, eligió morir como una faraona, no como una prisionera romana. Sus 2 leales sirvientas, Iras y Carmión, murieron con ella. Poco después, Octavio ordenó la ejecución de su hijo Cesarión, eliminando así al único heredero de sangre de Julio César que podría desafiar su poder. Egipto se convirtió en una provincia romana, y la era de los faraones llegó a su fin después de 3 milenios. Entonces, ¿cuál es el legado de Cleopatra? Durante siglos, la propaganda romana la pintó como una femme fatale, una seductora que llevó a la ruina a grandes hombres. Pero la realidad es mucho más compleja. Fue una gobernante culta, una política astuta y una diplomática brillante que luchó incansablemente para preservar la independencia de su reino. En un mundo dominado por Roma, utilizó todas las herramientas a su disposición, su inteligencia, su linaje y sí, también su encanto. Fue la última faraona de Egipto y la última gran monarca del mundo helenístico. Su historia no es solo una de amor y traición, sino una de poder, supervivencia y el choque de civilizaciones. Cleopatra no solo desafió imperios, sino que forjó su propio lugar en la historia, un lugar que sigue cautivándonos
2000 años después. Gracias por acompañarnos en este viaje al antiguo Egipto. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Nos vemos en el próximo video.